Bienvenidos a El Mundo que se avecina, programa espectacular. En este blog estamos tratando el tema de los misioneros digitales y lo estamos haciendo con Carla Restoy. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Albert? Muy bien. Bueno, Carla es conferenciante, comunicadora, joven. Eres una chica de 28 años, ¿verdad?, que das voz a los sin voz, que es un poco el título del capítulo que vamos a abordar esta semana, ¿no? A muchas personas, a muchos jóvenes, a muchas problemáticas que muchas veces no salen en los medios de comunicación, son invisibles, ¿no?, para los medios de comunicación pues de alta audiencia, aunque tú, bueno, yo creo que intervienes en alguno de ellos, ¿verdad?, y en las redes sociales, ¿no?, que es básicamente donde te desenvuelves, ¿no?, en las redes sociales, en Instagram, abordando temas, como hemos dicho ya en otros capítulos, bastante, bueno, pues eso, ¿no?, interesantes y que preocupan a los jóvenes y nos preocupan a toda la sociedad, ¿no? Y por lo tanto es muy bonito, ¿no?, eso de dar voz a los sin voz. Es una responsabilidad preciosa. La verdad es que soy muy consciente, y creo que todos los misioneros digitales somos bastante conscientes del alcance que tenemos y mucha gente no podría llegar a ser escuchada de la forma en la que, pues gracias a Dios, nosotros podemos ser escuchados, porque hay personas que confían, ¿no? Entonces es un regalo tremendo y es una responsabilidad muy, muy, muy grande, pero sobre todo un regalo. Y si quieres empezamos por algunos de los temas o problemas o personas, ¿no?, que tú das voz y que no tienen voz habitualmente, ¿no? Empezamos, si quieres, por los niños, ¿no? Los niños no nacidos, ¿verdad? ¿Cómo das voz a esta problemática del aborto y de la vida, ¿no? Sí, pues este es un temazo que la verdad es que me interpela muy de cerca, porque yo no siempre he estado a favor de la vida. Antes de mi conversión estaba muy a favor del aborto y me doy cuenta que en esta cuestión, como en tantas otras, hay como una tónica general y como que mucha gente no se para a pensar ni a plantearse que quizás esa tónica general no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, pues sí siento una responsabilidad muy grande, porque si no defendemos la vida desde su concepción, desde el inicio, es que todo lo demás, o sea, no tiene cabida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí me gusta mucho interpelar y sacudir un poco como conciencias, haciendo pensar a los demás, pues hasta qué punto, o sea, tiene sentido la lógica que está intentando seguir el mundo, que no tiene nada de lógica, ¿no? Y en este sentido, pues cuando me han llamado en televisión o cuando a veces he publicado cosas en redes sociales, me gusta mucho como ser muy clara, ¿no? O sea, poniendo cifras o poniendo rostros, o sí, o sea, como sacudiendo y anunciando a la gente la verdad de la barbarie y el genocidio tan grande que está sucediendo con el aborto, y que lo estamos permitiendo pues tan alegremente, lamentablemente. Bueno, nos hemos convertido en derecho, ¿no?, en Francia y la casi en la Unión Europea. Sí, ¿no? la verdad es que es tremendo y creo que en nuestra generación nos han engañado muchísimo, muchísimo. O sea, yo defendía el aborto porque no me había parado a pensar la barbarie que era, porque no me habían dado opción. Claro, es que te lo venden como, ni siquiera te lo venden como aborto hoy en día, al menos yo lo estudié en el colegio como IVE, o sea, interrupción voluntaria del embarazo, que no es interrupción ni es voluntaria ni nada. O sea, entonces te lo venden ya con unas siglas así como de una forma azucarada, para que no seas consciente de la barbarie que está sucediendo. Entonces, pues ante esto, pues evidentemente hay que tener mucha caridad también con las mujeres que abortan, porque la realidad es que creo que muchas de ellas son víctimas y no son conscientes de la barbaridad de lo que están haciendo, ni de las consecuencias que va a tener eso en sus propias vidas, ¿no? Porque hablan siempre de este es mi cuerpo, ya, pero es que esto va a tener consecuencias en ti, y de hecho no es tu cuerpo, es otro ADN y demás. Fíjate, voy a decir aquí una cosa, o sea, en la consagración, y Jesús dice este es mi cuerpo. Fíjate qué satánico es el aborto y el discurso proabortista, que lo que está diciendo constantemente es este es mi cuerpo, ¿no? Ya. O sea, que Siempre el mono qué de contraste. Dios, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy, o sea, muy sincero con lo que es la verdad científica, por así decirlo, y humana del aborto y la barbaridad. También hay que tener mucha caridad y ser consciente que muchas mujeres somos víctimas de un relato y de un anestesiamiento que no nos permite muchas veces razonar sobre lo que significa eso. Y otros que das voz sin voz son los ancianos, ¿no? Que es la otra etapa de la vida, ¿no? Y también el momento en el cual se está aprobando leyes de la eutanasia, etcétera, ¿no? Es decir, cómo
cómo das voz a los ancianos. Es tremendo. Además, justo estos dos temas como que me interpelan mucho. Yo siempre digo que mis fases favoritas del ser humano y de las personas son la niñez y la adultez. Los del medio me gustáis, pero quizá menos, ¿no? No, pero es una realidad que el tema de los ancianos me interpela muchísimo porque he tenido muy cerca toda mi vida a mis abuelos maternos y a mí me sacude profundamente el tema de la visión de la enfermedad en la ancianidad hoy en día, ¿no? Por un lado creo que se ha perdido como el respeto a los mayores y esto se dice muchísimo, ¿no? O sea, ya no vemos a los mayores como referentes que nos puedan guiar en la vida sencillamente porque quizás no saben usar las pantallas como nosotros sabemos. Entonces, creo que es la primera generación en la que se da esto. Antes el anciano siempre era el sabio y siempre el artesano y creo que por primera vez nuestras generaciones parece que saben más de muchas cosas que los ancianos, ¿no? Los ancianos o las personas mayores. Y por eso los arrinconan. Y creo que es un motivo por los que se los arrincona, ¿no? Y por los que nos hemos crecido pues, en soberbia. Y también la debilidad nos sacude tanto que es más fácil, yo creo, darle a la espalda. Porque cuando tú ves una causa pues eso, de debilidad, cualquier corazón humano que no esté endurecido o anestesiado por esta sociedad y todos sus instrumentos para lograr eso, pues te hace salir de ti mismo y ponerte en disposición de hacer algo. De hecho, el primer signo de humanidad en el mundo, y lo dijo un antropólogo a quien no recuerdo su nombre, es cuando se encuentra un fémur curado. O sea, una primera operación, no sé en qué época, de hace miles de años, sí. Un fémur curado, ese es el primer signo de la civilización. Y hoy lo que estamos haciendo es precisamente dando la espalda a ese enfermo. Porque parece que como ya entendemos su horizonte, que es la muerte, pues parece que vivimos tan alejados de lo que es la trascendencia y lo que es el valor dignísimo de la vida, que nos hemos inventado palabras tipo la muerte digna, como si hubiese muertes que no fuesen dignas. Toda persona es digna, entonces cualquier cosa que haga o que suceda en su vida es digna porque la persona es digna. Y nosotros lo que tenemos que hacer es paliar, jamás dar la espalda. Pero claro, es mucho más rentable y mucho más cómodo a nivel de sociedad, pues pinchar una inyección y para que se quede sedado o darle más de la cuenta de sedación que cualquier otra cosa. Y es verdad que es muy duro cuidar y cuidar, es muy duro, pero es que sin eso no somos humanos. Entonces, yo que en mi experiencia personal tuve el gran regalo de tener la oportunidad de cuidar a mi abuelo Joaquín, sí puedo decir que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida y nunca he sido tan feliz como cuando me dedicaba de 7 de la mañana a 11 de la noche a cuidar a mi abuelo Joaquín. Y eso es la belleza de la familia. Entonces, si nosotros no vivimos en nuestra realidad, lo hablamos en otros programas, ¿qué sentido tiene luego que nos vayamos a Kenia de misiones? Claro. Es que no tiene sentido y quizá tienes un vecino al lado, anciano, que está solo, que esto es otro tema, que hay muchas pobrezas invisibles, que quizá no son tan evidentes como un abuelo a quien le cuesta andar o que está perdiendo la memoria. Y nuestro tiempo está para darlo a los demás y anticipar el cielo a los demás. ¿Y cómo no vamos a hacer eso a quienes nos han precedido y han construido el mundo en el que vivimos ahora? Entonces creo que los jóvenes tenemos que recuperar, y creo que también lo he dicho en alguna ocasión, esa mirada agradecida por la vida y por quienes nos preceden, ¿no? Has sacado el tema de la soledad y eso atañe, yo creo, tanto al joven como al anciano, ¿no? A lo mejor los de en medio están más ocupados, ¿no? Ocupados, esa es la palabra. Ocupados, ¿no? Pero sí que me gustaría que también comentases cómo das voz a los que están solos. Fíjate que yo creo que nuestra juventud, y hablo en primera persona, es probable que sea la generación más desarraigada, y también lo he comentado creo en algún programa anterior, de la historia. Y creo que eso también produce pues, que haya una sensación de soledad existencial increíble. También en vuestra generación y también los ancianos, que al final pues ya estamos como coexistiendo en un mismo relato uniforme que nos está... Una epidemia, ¿no? Soledad. La soledad. Y además es muy invisible y sobre todo el gran drama es que vivimos muchas veces distraídos para no ser conscientes de esa soledad, ¿no? Por eso el silencio muchas veces nos molesta y por eso necesitamos el ruido de las pantallas o de la televisión o de la radio. O sea, yo conozco abuelos muy cercanos que no pueden estar sin radio y quieras que no, eso también es ruido y es para no estar solos. Y en el fondo cualquier corazón humano lo que busca es la presencia de alguien que te mira a los ojos y que en cierto modo te recuerde que tú vales porque existes. Todos en el corazón tenemos esa
esa llama que nos dice necesito que a alguien le brillen los ojos por el mero hecho de existir. De hecho, cuando somos bebés, si ahora que hubiese un bebé no nos estaríamos haciendo caso, estaríamos viendo a los bebés. Y en cierto modo, en algún momento de nuestra existencia, alguien nos ha mirado como cuando miramos a un bebé, que no ha hecho nada con su vida y es digno de ser amado. Entonces, la soledad, ¿de dónde viene? De esa sensación de orfandad que nos está bañando constantemente en los discursos de nuestra sociedad, de tú no eres miembro de una familia, tú no eres hijo, tú no eres hermano, tú eres individuo, eres ciudadano, ni siquiera ciudadano. O sea, nos están desarraigando completamente de todo, ¿no? O sea, de Dios primero, también lo decíamos, y de los demás, y entonces también de nosotros mismos, ¿no? Y la soledad yo creo que viene por ahí. Entonces, yo creo que como joven tenemos la responsabilidad de los que estamos un poco, que nos escuchan más, ser ese grito de, oye, el joven es inconformista, nos estáis anestesiando para que no seamos conscientes de esta soledad que en el fondo tenemos. Y lo primero que dice Jesús, o de las primeras cosas que dice Jesús, Dios en la Biblia, es no es bueno que el hombre esté solo. Y de hecho por eso le hace la ayuda adecuada. Y en eso también vemos como una confusión muy grande en la feminidad y la masculinidad, como es pasado a ser opuestos y contrarios y una amenaza para el otro y no alguien con quien crear un vínculo, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, nos lo hemos creído, es la gran mentira de Hobbes, y el hombre ya no es ese ser político del que hablaba Aristóteles, de donde nacía la amistad y gracias a la amistad se creaban las ciudades y se creaban las familias y las civilizaciones y los gremios. No, o sea, el hombre ahora es una amenaza para el otro. Estamos profundamente desconfiados porque ni siquiera confiamos en nosotros mismos y eso nos hace aislarnos, porque yo no quiero que me hieran, entonces mejor me autoprotejo y me aíslo del otro, ¿no? Pero la realidad es que merece la pena mostrar tu vulnerabilidad para que otro la coja y la abrace. Claro, y en esa secuencia, ¿no?, de soledad y de sinsentido y de vida sin propósito, pues también das voz a las personas que han caído en una depresión, que están tantos jóvenes con enfermedad mental, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, y que después veremos los que caen en adicción, ¿no?, pero en principio das voz a esos jóvenes que están deprimidos, que no ven futuro, ¿no? Has hablado de enfermedad mental y yo no soy psiquiatra ni psicóloga ni sé mucho del tema, pero me atrevo a decir que la enfermedad es existencial y profundamente espiritual. Y luego quizá como consecuencia mental. Me atrevo a decir eso, quizá estoy errando, no tengo ni idea, pero sí que tengo una intuición en ese sentido. Porque sí creo que estamos, por ese desarraigo, estamos desnortados. O sea, cuando tú no sabes de dónde vienes, ni quién eres, ni dónde estás, ni hacia dónde vas, es que vives con una desorientación que es que además tampoco puedes volver a casa porque no sabes cuál es tu hogar, y tampoco tienes buenos referentes muchas veces, ¿no? O sea, creo que el drama de la juventud es la ausencia de referentes, o sea, o al menos, claro, es que igual nosotros o los que nos están viendo están en una burbuja, pero la realidad es que sales a la calle y la gente, o sea, no tenemos opción, y esto también lo digo en primera persona porque todo el discurso que a mí me habían dado y que yo me había creído a lo largo de mi adolescencia era de un modelo de vida muy concreto. Es triunfa, date a tope para poder tener una vida cómoda y la comodidad es a lo que aspiras. Y entonces vives como con una vida un poco desenfrenada intentando tener logros para luego evadirte el fin de semana, que la gente se pone las manos a la cabeza con hombre, es que los jóvenes el fin de semana, pero ¿cómo no se van a evadir si no tienen vidas con sentido y con propósito y solo trabajan y viven para ese falso estado del bienestar que se nos ha vendido como si fuese material, ¿no?, como si fuese a lo que aspiramos? Entonces vivimos profundamente en una crisis. Me encanta que cuando Adán se pierde y Dios aparece en escena, ¿no?, después de la caída, lo que le dice a Adán y a Eva no es ¿qué has hecho o por qué lo has hecho? Es ¿dónde estás? Y creo que ese es el grito de Dios que tiene sed, y tiene sed desde la cruz Cristo diciendo ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿No? Y creo que nuestra misión y como altavoces es proponer a esta juventud otra forma de vivir que sí encaja con sus anhelos y que no es la que el mundo les hace, y que sí puede salir y ayudarles a salir de esa, que no digo que no haya enfermedades mentales, por supuesto que hay depresiones, ansiedades, la vida es un valle de lágrimas, pero hay esperanza, y esa es la clave de la vida, y esa es la clave
de la jovialidad del joven, ¿no? El darnos cuenta de que la vida merece la pena y que la energía está para entregarla, para darla, ¿no? Entonces un poco es esa epidemia de depresión, de ansiedad en la juventud. De suicidios, ¿no? Y de suicidios en la juventud, creo que es precisamente que el joven hoy en día está siendo un viejo antes de tiempo. Y de adicciones, ¿no? O sea, cómo también dais voz a instituciones, ¿no? Al Cenáculo, por ejemplo, ¿no? de Sor Elvira, etcétera, ¿no? Instituciones que intentan rescatar de las adicciones, ¿no? De la droga, de las propias depresiones, ¿no? De la adicción a las pantallas, a la pornografía, al sexo, a mil cosas, ¿no? En estos momentos parece como la sociedad ha caído en una epidemia también de ansiedad y de adicción, ¿no? A la vez. ¿Cómo das voz también a este problema, a estos jóvenes que están y a esas instituciones? No sé, o sea, lo primero, lo primero sobre todo es poner un espejo al joven. O sea, porque si el joven no se reconoce adicto o no se reconoce desesperado, está entretenido, está ocupado y además es que el mundo te está diciendo que esa adicción es buena. Al menos lo vemos en el caso de, voy a ser muy clara, masturbación, de pornografía, de alcohol, o sea, como que el mundo en el fondo te está empujando, y del juego, o sea, el mundo te está diciendo que eso está bien. O sea, tú ves un partido de fútbol y en la mitad de tiempo hay Bet365 o no sé qué marcas o que sea, de apuestas. Vemos eso, ¿no? Entonces el joven es que está bien hecho y que tenemos un corazón bien hecho, lo que busca es la plenitud y eso te genera picos de dopaminas y tal. Entonces lo primero es poner un espejo delante del joven en plan, oye, te está sucediendo esto y te están engañando por aquí. Y luego reconducir precisamente a todas esas instituciones maravillosas, casualidad que casi todas sean de gente católica, no creo que sea casualidad, que hacen muchísimo bien, ¿no? Has hablado del cenáculo. Pues sí, pues para rescatar esas adicciones, rescatar a los jóvenes de esas adicciones que en el fondo les esclaviza. Hay dos frases aquí que me encantaría apuntar, ¿no? Una es de Chesterton, que dice, bueno, la adicción al sexo también es un tema. Chesterton dice, cualquier persona que entra en un prostíbulo, en el fondo está buscando a Dios. Cualquier joven que es adicto, en el fondo está buscando la plenitud que su corazón le reclama. Lo que pasa es que el mundo le ofrece ideas vacías. El siguiente problema, ¿no? Las rupturas matrimoniales, el problema de la fragmentación de la familia, ¿no? En estos momentos también das voz a esa problemática, a esos matrimonios que se separan y que rompen, o se rompe la familia, ¿no? ¿Cómo lo haces? Esto es tremendo porque además nos afecta muchísimo a los jóvenes. Yo lo pienso y digo, mi generación tiene la visión de esos abuelitos, mis abuelos, que llevan 50 o 60 años de matrimonio y cuando tú ves por la calle a dos abuelitos cogidos de la mano, como que se te enternece el corazón. Y el otro día justo lo estaba pensando, estaba justo rezando y me venía esta idea a la cabeza y pensaba, las nuevas generaciones ya no van a tener esos referentes de amor duradero, que es sacrificado, que es bello precisamente porque se han acogido el uno al otro sin exigencias, ¿no? Y claro, justo pensaba, la crisis de la familia nos afectará muchísimo a las próximas generaciones porque las familias cada vez están más desestructuradas, ya no hay vínculos certeros. Y eso yo creo que viene también mucho en relación con lo de la soledad y el miedo al rechazo del otro. Sí, pero que en el fondo, más que miedo al compromiso, creo que la raíz viene miedo a que el otro no me acoja por lo que soy, porque el mundo me está diciendo que yo soy digno de afecto si demuestro que soy digno de afecto. Entonces creo que hay un vicio muy grande en las relaciones, ese egoísmo viene en parte del miedo. Y claro, no hay vínculos fuertes porque el otro me está diciendo que yo tengo que cumplir una checklist para hacerle feliz, cuando en realidad el amor es, yo no me caso contigo para ser feliz yo, sino para hacerte feliz a ti, ¿no? Entonces el enfoque del amor es tan diferente porque el mundo está sin Dios y entonces no comprende el amor eterno, no comprende la fidelidad, la libertad, la fecundidad, que es verdad que esto. Entonces, ¿cómo damos voz a esto? Pues yo creo que apuntando a esos matrimonios maravillosos que aún quedan y que de hecho muchos son jóvenes y están apostando por ello, de que sí se puede y de que realmente es la forma de vida que merece la pena si tu propuesta de vida y tu vocación es el matrimonio. Además es que sin matrimonios santos no va a haber sacerdotes, no va a haber monjas, no va a haber consagradas y la vida del mundo depende de ello, ¿no? O sea, evidentemente estamos salvados, gracias a Dios, porque Cristo, pero tenemos una lucha tremenda y cuenta con nosotros, ¿no? Entonces creo que como jóvenes, o al menos yo lo que intento hacer es apuntar a ese ideal que creo que cualquier corazón humano quiere, ¿no? Que tiene mucho que ver con el amor divino.
Claro, pero el trabajo, el sistema económico, las relaciones profesionales, las aspiraciones que todo el mundo pues tiene, ¿no? de una carrera internacional, rompen bastante esa idea idílica, ¿no? de familia, de conciliación del trabajo con lo profesional, esos sueldos bueno, pues de trabajos a precario que no permiten después el acceso a la vivienda, el tener hijos, el pagar las facturas de los colegios, sí, sí. etcétera, ¿no? A pesar de tener 2 o 3 másters, 2 idiomas y ser persona pues muy exitosa, ¿no? También cómo das voz a esas personas que dicen, bueno, alto, o sea, el éxito no es conseguir la carrera internacional y un super sueldo en una gran corporación. Tú creo que has estado también, ¿no? en ese mundo de las consultoras y de la empresa, ¿no? Sí. Has dicho una palabra que creo que es la palabra trampa que nos han colado, que es la conciliación. Sí. No puede haber conciliación entre el trabajo y la familia, tiene que haber prioridad. Y una tiene que estar al servicio de la otra, y siempre una está al servicio de la otra. Entonces, ¿dónde pones tu corazón y qué priorizas en tu vida? Y creo que la clave está en priorizar la familia, porque es lo que te va a hacer. El trabajo siempre tiene que estar al servicio de tu vocación. Y creo que es lo que Dios quiere, o al menos es como yo lo he entendido y como creo que la Iglesia lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi generación nos han vendido, y más como mujer, nos han vendido que tenemos que autorrealizarnos profesionalmente para tener un sueldo X y luego tener X comodidades. Hoy en día, siendo de Barcelona, parece que si no tienes una casa en la Cerdaña y no tienes una en la Costa Brava no eres nadie. Y si no puedes ir a esquiar y no puedes ir a veranear a Calella de Palafrugell, no eres nadie. Y lo mismo con los de Madrid, que les pasará con Cádiz, con Comillas o con lo que sea, ¿no? Da la sensación de que la vida va de eso. Y claro, entonces ves los sueldos de hoy en día y lo que cuesta hoy en día, pues pagar el alquiler, pagar pues eso, o sea, la compra, manutención, o sea, todo, y dices, es que no es igual ni no es equiparable a lo que tenían mis padres a mi edad. No es equiparable el nivel de vida y quizá por los impuestos y por el estado del bienestar, pues no es lo mismo. Yo no tengo capacidad de ahorro como tenían mis padres, y la gente dirá, no, es que los jóvenes salís más, tal. Pero es que precisamente nos han engañado con el Erasmus, con el Netflix, con el Spotify Premium, con el tal, y nos han ido como, ¿no? O sea, claro que tenemos más gasto que antes, y que la generación de mis padres, pero también nos la han colado muy bien. Y la realidad es que para crear una familia es muy sano querer tener estabilidad financiera, porque el hijo crece y nace y se hace mayor gracias al amor de sus padres y de su familia, pero la realidad objetiva es que unos padres sufren mucho si no le pueden dar a sus hijos lo que creen que se merecen, ¿no? O sea, si yo le puedo dar a mi hijo un colchón más cómodo, pues se lo voy a dar, creo que es lo propio del padre, yo no soy madre, ¿no? Sí, sí. Pero a la mujer se nos ha engañado, a las mujeres en concreto se nos ha engañado mucho con ese éxito profesional y se nos ha amputado totalmente la parte materna, que en el fondo nuestra biología también nos reclama. Y luego de ahí hay otro tema, que es todo el tema de las subrogadas, que si la congelación de óvulos, qué tal. Entonces, ¿a qué le damos voz en este sentido? Pues damos voz a que creo que en nuestra generación nos han engañado, y nos han engañado de forma muy profunda, y creo que el joven está anestesiado ante ese engaño, que yo creo que ha habido mucha gente, hablábamos otro día de ingeniería social, pues que ha intentado pues que nos la colemos para que estemos cada vez más aislados, ¿no? Más desvinculados, y la realidad es que tenemos la responsabilidad, o intento pues sacudir a los jóvenes y decir, oye, no te creas la propuesta del mundo, sigue tu corazón, que el deseo de tu corazón es de crear vínculos, de ser fecundo y de que tu vida sea algo mucho más grande, ¿no? Más problemas, tú los has sacado, ¿no? El acceso a la vivienda, la precariedad, bueno, los oprimidos, ¿no? Los empobrecidos, ¿no? Los que pues tal vez vienen de otros países, ¿no? Y que honestamente pues quieren encontrar un lugar en ese estado del bienestar, ¿no? Hay muchos, ¿no? Por quien dar voz, ¿verdad? Y tú los das, ¿no? Pero también das esperanza. Nos queda un minutillo, ¿no? Ahí, pero a mí me gustaría terminar este capítulo de esta semana de cómo en el jubileo de la esperanza, ¿no? Esos peregrinos de esperanza, o sea, sois misioneros digitales, apóstoles, evangelizadores, pero también, bueno, pues eso, ¿no? Dais en las redes esperanza, ¿no? Como para terminar un poco este capítulo con tantos problemas, ¿no? ¿Cómo das esperanza en las redes? Pues como cualquier católico, mostrando
las llagas de Cristo resucitado. Al final creo que vivimos en un mundo saturado de optimismo vacío y de hecho parece que los índices de felicidad de los países es como lo que, ¿no? Y estamos como, incluso como, no sé, como buscando ser incluso productivos en la felicidad. Ya. Y por eso también como que rankings. por eso también como que tenemos que mostrar al mundo a través de las redes lo felices que somos, porque si no eres feliz eres un fracasado. Los influencers todos Sí, están sí, todo es enseñando, feliz, ¿verdad? y todo demás. ¿Es una máscara porque sí, eso? Sí. sí, ostras, es que no es la realidad. O sea, es un valle de lágrimas la vida y es maravilloso que sea así, pero tenemos a un Cristo que ha resucitado y que ha resucitado por nosotros. Es que, ¿cuál es la labor del misionero digital y de cualquier católico? O sea, me atrevo a decir, en cualquier lugar, es mostrar la esperanza, mostrar que precisamente que el dolor te haga daño y te incomode, que el sufrimiento te incomode y te sacuda, es la señal más grande que tienes de que no estás hecho para él y de que precisamente puedes ser agente de paliar ese dolor. Entonces, creo que en nuestra experiencia vital tenemos que mostrar que justo que el corazón está bien hecho y que el hecho de que cuando estamos en la gloria, decimos estamos en la gloria y es precisamente porque estamos con alguien que nos quiere o estamos, ¿no?, sintiéndonos libres y amados, es porque nuestro corazón tiende a ello y porque la vida ha vencido la muerte. Entonces hay que apuntar eso. Carla, mejor manera imposible, ¿no?, de terminar el capítulo, de dar voz a los sin voz y además dar esperanza, ¿no? Esperanza. Pues nada, se terminó el capítulo, ¿eh? Tengo que emplazarte la semana siguiente, Aquí que terminaremos el bloque de alguna manera explicando, bueno, de dónde te nutres y cuál es, ¿no?, tu secreto para ser una buena evangelizadora y un apóstol de la esperanza, ¿no? Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, Albert.